Muy bien, continuamos con la actividad programada para este día y corresponde hablar acerca del orden díctero. En el orden díctera encontramos las moscas, pero no solamente las moscas, también encontramos zancudos y jejenes. Vamos a hablar sobre la importancia de este orden y cuáles son los principales representantes. Ahí tenemos una ilustración de una mosca, pues, que nos representa a este orden. Y vemos las partes características de estos animales, pues ahí las antenas pueden variar, cabeza igual, los ojos sí se caracterizan porque son bien grandes. Eh, y hay algo bien notable en los dípteros en la gran mayoría, que solamente se les ve un par de alas. Digo que les ve porque en realidad son dos pares de alas. Hay un segundo par que se llama alter, que es bien pequeño. Pero hay dípteros que no tienen el alterio, solamente tienen el primer par de alas. Entonces, como solamente se les ve un par de alas, entonces se dice que tienen solamente dos alas. De ahí que quiere decir dos y tera quiere decir alas. Entonces, dos alas. De ahí viene el nombre de díptera. Bueno, eso es en general sobre las partes de una mosca. Aquí está otra para que ustedes la comparen. Observen en el caso de las antenas son bien pequeñas para este caso. Los ojos son bien grandes. Aquí se le ven solamente dos alas, pero decía que existía en algunas, la mayoría, existe un segundo par que se llama alterio, que es bien pequeño, que es el que este que estamos mostrando acá. Y la parte genital está al final del abdomen. Las alas son membranosas. Bueno, los ojos les decía que son bien grandes, pero no solo eso, también son holópticos. Ahí está qué significa holópticos. Significa que están unidos sobre la cabeza por al menos un punto. Entonces, prácticamente nos quiere decir que cubren toda la cabeza, al menos en un punto. Mire aquí, en este punto se han unido. Son bien grandes los ojos de las moscas. Y las antenas, mire, aquí sale una listada. Mire, esta es la antena, pero esta es una parte de la antena, de aquí sale la otra parte de la antena. Eso es bien característico de las moscas. Como dije, se caracterizan por tener un solo par de alas, notable, es decir, que se le ve, pero existe, no es exclusiva de ellos. También hay otros insectos que igualmente también tienen solo un par de alas. Por ejemplo, unas que se llaman efímeras, y hay incluso unos homópteros que también solamente tienen un par de alas. Pero también hay dípteros que no tienen alas, es decir, que son ápteros. Y presentan alterios, también conocidos como balancines, que ese sería el segundo par de alas, pero que no está bien desarrollado. Resulta que son alas que se han transformado en alterios o balancines. Estos no se utilizan para volar, pero sí sirven para mantener la estabilidad mientras el insecto anda volando. Esto es como la cometa como la cola de las cometas o de las piscuchas. Si usted se fija, a una piscucha usted le quita la cola, empieza a hacer círculos, ya no funciona. Entonces lo mismo sucede acá con esto. Si le quitas los balancines, entonces pierde la estabilidad en el vuelo. Pero resulta que también hay dípteros que no tienen alterios. Por ejemplo, los que pertenecen a una familia que se conoce como Braulidae. Entonces esto de los dípteros es bien complejo. No podemos decir que son los únicos que tienen solo dos alas notables, porque también hay otros en otros órdenes que igualmente tienen solo dos alas. Por ejemplo, hay unos homópteros y hay unas moscas que se llaman efímeras, que son otro orden. Igualmente no podemos decir de que todos los dípteros presentan alterios, porque hay algunos que no tienen alterios. Bien. Aquí estamos mostrando esos famosos alterios. Aquí está uno, apenas se le ve porque es blanco, aquí se le nota bien y también se le nota. Estos son los alterios o balancines. Si se los quita, el animal no puede volar bien. Con respecto al aparato bucal, igualmente se le conoce como probóscides, porque todos los que son picadores chupadores se les conoce como probóscides, pero no todas las moscas tienen el mismo tipo de aparato bucal. Hay diferentes tipos.
Por ejemplo, hay uno que es exclusivamente picador chupador, por ejemplo, los zancudos. Hay otros que son cortos y anchos, por ejemplo, los tábanos, ¿no? Y hay otros que son bien largos y bien finos. Entonces significa que no todos tienen el mismo tipo de aparato bucal. Es más, en algunos dípteros no está presente o si está, no está completo. Es decir, no, si, los animales no comen. Lo que sí es importante es señalar que enganchados al aparato bucal se encuentran los palpos y esos palpos tienen diferentes formas. Acá estamos mostrando diferentes tipos de aparato bucal en dípteros. Veamos. Miren este aparato bucal como es en una mariposa, en una mosca, este otro como es completamente diferente. Y mire este, mire cómo se, la tritropa cómo se alarga. Mire este otro y vea este otro. Entonces significa que no todos los dípteros tienen el mismo tipo de aparato bucal. En cuanto a su ciclo de vida, pues son de metamorfosis completa, significa que pasa por huevo, por larva, por pupa, hasta llegar al adulto. El hábitat de las larvas es muy diferente al de los adultos. Mientras los adultos son de hábitos voladores, las larvas están en algún lugar consumiendo el material de que ellas se alimentan. Mientras las larvas son de aparato bucal masticador, los adultos son de aparato bucal chupador. Es bien importante señalar que aquí se dan fenómenos muy raros. Por ejemplo, se da el ovoviviparismo. ¿Qué significa eso? Que la hembra incuba los huevos dentro de su cuerpo. Es decir, hay casos en los que la hembra no coloca los huevos sobre alguna superficie, sino que los incuba dentro de su cuerpo. Claro, esto no se da en todas las moscas, solo se da en algunas especies. Esto significa que la madre, la hembra, anda los huevos ahí en su cuerpo, ahí adentro, los anda incubando, hasta que nacen las larvas. Significa entonces que esos huevos eclosionan dentro del cuerpo de la madre y entonces ella los pare, como si estuviera teniendo un hijo de un mamífero. Los pare las larvas. No sé si me explico. La mayoría de moscas coloca sus huevos, por ejemplo, la mosca común coloca los huevos en basura y todo eso. Y ahí los deja y se va. Esos huevos eclosionan y las larvas comienzan a comer ahí en la basura. Pero hay dípteros que no son así, que los huevos los anda calentando dentro de su cuerpo hasta que se rompen, hasta que eclosionan y nacen las larvas. Entonces, cuando esas larvas nacen, las hembras los expulsan. Es como si los estuviera pariendo. Por eso se llama ovoviviparismo, porque estamos combinando la ovoviparidad con el viviparismo. Así es que a este tipo de reproducción bien extraña se le conoce como larviparismo y se da en la mayoría de moscas que pertenecen a la familia Sarcophagidae, que más adelante veremos de quién se trata. Hay una superfamilia que se llama Hippoboscoidea. En esa superfamilia, fíjese que las larvas no son expulsadas, no son paridas de un solo, sino que la hembra las mantiene en una especie de útero y ahí están mamando. Y si están mamando, entonces dice que están mamando de glándulas de leche. Así es que si alguien le dice a usted que hay moscas que maman, es cierto, es cierto, porque hay hembras que los huevos los incuban dentro de su cuerpo, dejan que eclosionen los huevos. Las larvas no las paren, ahí las mantienen, que crezcan más. Para mantenerlas, ellas tienen unas glándulas que se le conoce como glándula de leche. Entonces ahí están mamando larvas de esas glándulas. Ya cuando están grandecitas, entonces las paren. Inmediatamente las paren, esas larvas forman el pupario y empiezan a estar en vida latente hasta que se convierten en adultos. Así que estos son fenómenos bien extraños que se dan en
el orden Dictera. Entonces a esto los vamos a llamar pupíparos. A los que vimos anteriormente les llamamos larvíparos, o sea, un fenómeno de larviparismo. Si usted quiere, les puede llamar larvíparos. A esto les vamos a llamar pupíparos o pupiparismo. ¿Cuál será la importancia de los dípteros? Vamos a corregir, aquí hay un error. ¿Cuál será la importancia de los dípteros? Veamos. Pues puede ser en términos agrícolas, en términos veterinarios y en términos médicos. Veamos las que nos interesan en términos agropecuarios. Empezaremos con las agrícolas. Y ahí encontramos la familia más importante, que no se nos debe de olvidar. La familia Tephritidae. Tome en cuenta que que mejor dicho, que la PH se pronuncia F. Aquí viene de latín, entonces la PH se pronuncia F. Por eso digo Tephritidae. No digo Tepri, sino que digo Tefri, porque se pronuncia F. Entonces la familia Tephritidae es la más importante, porque ahí están las moscas de la fruta. Por ejemplo, ahí encontramos Ceratitris, Anastrefa y Toxotripana, que son moscas que atacan frutas en general. Veamos cada una de ellas. Mejor dicho, veamos los daños que causan. Bueno, se comen la pulpa, entonces es un daño directo. Se lo comen las larvas. ¿Cuántas veces usted no se ha comido un mango y le han aparecido larvas allí? O un zapote, o una papaya. Entonces, esas larvas que usted encuentra allí son dípteros de la familia Tephritidae. Y otro daño, pero este ya es secundario, es de que como llegan los insectos, entonces quedan aberturas en los frutos, entonces ahí entran patógenos, bacterias, hongos. Otro daño es indirecto. Por ejemplo, si El Salvador exportara papayas y de repente detectan una gran cantidad de larvas, entonces vienen los países y les dicen, no, 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 ya no quiero papaya de ustedes porque me están llenando de plagas mi país. Entonces se ponen cuarentenas. Cuarentenas que se prohíbe, por ejemplo, la entrada o salida de un producto. También otra implicación es de que hay que darle tratamiento a los cultivos, hay que hacer manejo post cosecha, eso implica gastos. Entonces vamos a empezar a hablar de la primera de estas muchachas y es la Anastrefa ludens, conocida como mosca mexicana de las frutas. La que usted está viendo acá es una hembra. ¿Por qué sabemos que es una hembra? Porque esto que está acá es el ovipositor. Estoy marcando en este momento el ovipositor, entonces inmediatamente deduzco que se trata de una hembra. Quiero que observe las alas y le observe el diseño que tienen las alas, porque esto permite reconocerlas fácilmente. ¿Qué hace esta mosca? Pues le gustan los cítricos, le encantan los cítricos, naranja y toronja. Ahí causa serios problemas. Pueden vivir bastante, hasta 11 meses pueden vivir los adultos. Y eso que llevan bastante es bien complejo, porque significa que en 11 meses se van a reproducir bastante y van a poner un montón de huevos. Es muy fecunda, por tanto, puede poner alrededor de 1500 huevos cada una o más. El sello de las alas, si viera los diseños, miren los diseños, tiene una banda en S, una banda en V y tiene una banda costal. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los daños? Bueno, los frutos pueden mostrar signos de perforaciones debido a que ha sido ovipositada, es decir, hoyitos donde se colocaron los huevos. El daño no tan fácil lo detecta en las primeras etapas de infestación. Cuando está teniendo los frutos no se nota. Y hay daños que se pueden producir dentro de la fruta antes de que se vean síntomas externos. Y esos daños es que cuando se parte usted la fruta, ve allá adentro todo podrido. Hay unas galerías, allá adentro unos túneles donde ha ido comiendo la larva. ¿Cómo se disemina? Bueno, estos adultos pueden volar hasta 135 kilómetros. Entonces, les ayuda el movimiento natural. Por ejemplo, el viento les ayuda bastante. En términos de comercio, es decir, tanto para la exportación o importación de cítricos, son los principales medios de dispersión, de manera tal que una zona que antes no estaba atacada por esta mosca, de repente se puede ver afectada al llegar moscas que han sido
perdón, frutos que van conteniendo este tipo de larvas. Se ha reconocido que los frutos más importantes que puede llevar a Anastrefa lunes y que no se le nota son los cítricos en general, los mangos, podría ser el durazno, la guayaba. ¿Verdad? Aparentemente se ven sanas, pero adentro van las larvas. Quiero ver si lo menciono. No lo menciono, pero lo voy a mencionar en este momento. Fíjense de que un problema con estas moscas es el siguiente. Resulta que la hembra, cuando va a colocar sus huevos, llega a un fruto oviposita, pero lo marca. ¿Eso qué significa? Que si llega otra mosca, entonces esa mosca ya no oviposita allí, sino que se va para otro fruto. Le pregunto entonces, esta conducta de estas moscas, de todas estas moscas de la fruta son iguales, la conducta de ellas nos complicará los mecanismos de manejo, ¿sí o no? ¿Qué opina? ¿Nos incrementará los daños esta forma de conducta? ¿Nos incrementan los daños? Sí, porque no solo se dedicaran a llenar una sola fruta, sino que prácticamente infectaran toda la fruta, porque Todo el árbol. prácticamente cada mosca va a tener su territorio y así van a ir Exacto. marcando más. Excelente respuesta, muy bien. Imagínese usted tiene un palito ahí con 60 naranjas y llegan 20 moscas, 20 naranjitas infestadas. En cambio, si les valiera avipacitar a todas en la misma naranja, pues entonces las pérdidas se redujeran bastante. Exacto, así es. Acciones de control, la técnica del insecto estéril, que consiste en liberar machos estériles. Esos machos se esterilizan en el laboratorio, se liberan por medio de aviones las pupas, y entonces estos machos liberan en grandes cantidades, hacen competencia a los machos fértiles. Y aquí sucede un fenómeno muy interesante también. Hasta que las hembras solamente copulan una vez en su vida. Es decir, si ya estuvieron con un macho, ya no van a volver a estar con otro. Entonces, si la hembra, en vez de copular con un macho fértil, copula con un estéril, entonces esa hembra, los huevos que ponga no van a servir. Y es una buena manera de controlar. Se usan diferentes tipos de trampas. Las más famosas son las Maffei, pero usted puede usar trampas sencillas. Por ejemplo, un, un un bote de plástico de refresco de Coca-Cola o de cualquiera de esas, le abre un hoyito, le pone melaza y ahí la trae, ahí cae. Se pueden usar también como controladores biológicos algunos himenópteros pertenecientes a la familia Braconidae o Eucolinidae. Esos son unas avispitas bien chiquitas, la veremos en la próxima clase. Se pueden hacer también prácticas culturales. ¿En qué consisten las prácticas culturales? Esto es bien importante. Eh, Se revisan los árboles y se ven frutos que se sospecha que han picado, se arrancan. Igualmente en el suelo se recogen todos los frutos que se han caído, porque cuando estos frutos terminan cayendo, cuando ya están muy infectados, ¿qué se hace con toda esa fruta que andamos recortando porque está dañada la que ha caído al suelo? Se tiene que abrir un hoyo bien profundo, pero bien profundo, y ahí se entierran todas esas frutas. ¿Cuál es el propósito? Que esas larvas no tengan la oportunidad de convertirse en adultos y que no continúe el ciclo biológico. Son prácticas culturales. Algunos le llaman control químico, pero control mecánico quiero decir, pero como quiera que sean, son importantes. Control químico, bueno, control químico, hay ahí un montón de productos que se utilizan para este tipo de control de insectos. El listado es largo, ahí lo pueden ver ustedes en internet o en un otro servicio. A mí me gusta dar tanto nombre químico porque de la manera de lo posible tratamos de no usarlos, ¿verdad? Pero se ponen trampas, se pueden usar esos insectos himenópteros, se pueden hacer podas sanitarias de frutos, se puede aplicar las técnicas de insecto estéril, que es así es cara, es así es difícil de aplicar, pero las otras sí, para tratar de llegar al control químico. Pero al más no haber, entonces ahí hay un montón de productos que se pueden utilizar. También se puede hacer tratamiento de parcheo, tratamiento total con el control químico, es decir, solo en unos cuantos arbolitos o en todas las parcelas, dependiendo del grado de infestación.
No nos vamos a detener en esto porque ustedes van a ver una materia que se llama manejo integrado de plagas y ahí hablaremos detenidamente de todo esto. Hay varios tipos de nastrefas, está la ludens, la ubicua, la estriata y la serpentina. Recuerden ustedes que voy a aclarar esto para que si alguno no lo tiene bien entendido, fíjense bien que aquí dice anastrefa, anastrefa, anastrefa en todas. Este es el género, la especie es esta. Por ejemplo, en este caso es ludens, en este caso es oblicua. ¿Y qué significa eso? Significa que si agarramos un macho de una ludens con una hembra de oblicua o viceversa, ellos, si acaso llegaran a aparearse, eso si acaso llegara a suceder, no tendrían descendencia fértil, porque son de especies diferentes. Entonces las especies son aquellos individuos que son capaces de intercambiar material genético y dar lugar a una cría que sea fértil. Así que esta, no, si acaso se copulara con esta, no dieran lugar a individuos fértiles. Si acaso, lo más probable es que no se crucen. Y esta otra también es importante, la Ceratitis capitata, conocida como la mosca del Mediterráneo. Miren, las alas de esta son completamente diferentes y el cuerpo también es más regordete, más chiquito, ¿verdad? Y el color y todo cambia. Esta que estoy marcando acá, ¿será hembra o será macho? ¿Qué dice usted? ¿Será hembra o será macho esta? Hembra. Es hembra, ahí está el ovipositor, muy bien, ahí está el ovipositor. ¿Qué podemos decir de esta muchacha que es bien polífaga? Polífaga quiere decir que esta come de todas las frutas habidas y por haber, ¿verdad? Polífaga, pocas frutas, polífagas, muchas frutas. Aquí tenemos un ejemplo de un ciclo de vida. Aquí se están apareando, eh, puede pasar por un periodo de 30 a 40 días y ahí se pueden generar 6 a 8 generaciones. Aquí está cuando la hembra está picando el fruto, está colocando los huevos, esos huevos eclosionan y se forman las larvas, de ahí se forman las pupas, y de ahí nacen machos y hembras y comienza el proceso nuevamente. Y estamos viendo las picadas de aquí, vamos a ver de cerca, aquí anda la mosquita colocando su huevo, esta es una picada, esta es la seña, y aquí están las larvas que han nacido. Como dije anteriormente, aquí marca el territorio, ya no puede llegar otra. Ahora hablaremos de la mosca de la papaya que también es bastante famosa, la Toxotripana curvicauda. Se le dice curvicauda por esto, miren, el ovipositor es curvo. Significa que esta es una hembra. Este es el ovipositor y es curvo. Por eso se llama curvicauda. Si ya a la fruta ya le llegaron estas larvas, entonces se va poniendo amarilla y finalmente se cae al suelo. Cuando cae al suelo, entonces es cuando las larvas hacen su pupa. Cuando ya son adultos, entonces rompen la fruta y salen a buscar parejas, se aparean y nuevamente comienza el ciclo de vida. ¿Qué implica eso? Que la hembra va a ir a buscar frutos de papaya y los va a ovipositar. Aquí tenemos las diferentes estadios larvales que van pasando. Primero, segundo, tercer estadio larval hasta llegar a formar la pupa. Y aquí cuando ya está formado el adulto. Aquí estamos viendo a una Toxotripana curvicauda, una hembra, colocando su ovipositor sobre el fruto pequeñito, bien que están bien pequeños. Y al hacerlo, se nota siempre que ha sido picada porque hay brotamiento de látex. Cuando está saliendo la leche de la papaya, significa que ya fue perforada por una hembra. En esta otra imagen estamos viendo el apareamiento entre un macho y una hembra. De esta manera ellos aparean. Hablaremos sobre los sílfides. Bueno, estos son depredadores, las larvas. ¿Depredadores de qué? De pulgones. Les gustan bastante los pulgones. Cada larva puede comer hasta 1000 pulgones durante su desarrollo de vida. Y este es el adulto de un sílfide. Y aquí está la larva. Les dicen gusanos ratas. A ustedes les gustan los pulgones. Gusanos ratas les dicen, no sé la razón.
acá, miren, comiéndose a un pulgón y el otro está viendo. En vez de escaparse, quedó viendo, ¿verdad? Entonces aquí se está comiendo a este pulgón. Ahora hablaremos sobre otra familia, la Cecidomiidae. Aquí está una que plaga en maicillo o en sorgo, que se llama Contarinia sorgícola. Observe usted que esta animalita es bien chiquita, tan chiquita que mire cuando está el grano de maíz, de maicillo, está en la mata ahí, es bien chiquito, y mire la mosquita todavía es más pequeña, esta es bien chiquita, es de color anaranjado o rojizo, son bien frágiles, rápidamente se deshacen, si uno los toca se dañan fácilmente. Aproximadamente el macho mide 1,3 y vive solo unas cuantas horas. La hembra es un poquito más grande, mide 1,6. Sus alas se caracterizan porque poseen franjas en sus bordes. En el caso de la hembra puede vivir un día y durante este periodo puede poner de 30 hasta 120 huevos, ya sea sobre los granos recién fecundados o sobre las cubiertas de semillas. La plaga que más ataca al sorgo es esta. Puede causar pérdidas de hasta el 100% si no la logras controlar. Como es bien chiquita, entonces no notamos que está presente. Entonces, el daño lo vamos a venir a ver cuando el grano ya esté madurando. Entonces, cuando nos venimos a dar cuenta, ya se nos perdió todo el cultivo, no tuvimos oportunidad de reaccionar y tratar de manejarla con suficiente tiempo. Las larvas se van directamente al ovario y ahí succionan la savia de la base del órgano floral y eso evita que se forme el grano. Eso puede ser también otro tipo de daño que pueden evitar que se forme el grano. Y entonces ese daño es conocido como grano vano o grano vacío. Y entonces a veces lo podemos confundir pensando que es problema de esterilidad en la planta, porque no fertilizamos lo suficiente, ya sea por cuestión de clima o genéticos. Y en realidad ha sido culpa de esta mosquita. ¿Qué hacemos para manejarla? Bueno, debemos de tomar medidas en el momento en el que el sorgo está en la etapa de floración. ¿Por qué razón? Porque es justamente en ese momento que la hembra está colocando sus huevos. Ahora, pero como yo les dije anteriormente que pasa desapercibida, entonces ¿cómo hacemos para saber si está presente? Bueno, caminamos por el maicillar, ahí por está el sorgo, y entonces presionamos la panoja con la palma de las manos. Si nos quedan manchas anaranjadas, entonces quiere decir que ahí hay mosquitas. ¿Por qué nos van a quedar las manchas anaranjadas? Las manos anaranjadas. Nos van a quedar las manos anaranjadas, manchadas de anaranjado, porque esos insectos, como les mencioné también, son bien frágiles, fácilmente se destruyen. Entonces, y como son de color anaranjado y si yo aprieto la panoja, los voy a destruir y entonces me va a quedar marcado en las manos. Esa es una manera de determinar si están presentes. Otra forma es que usted coloque una bolsa plástica y ahí meta la panoja, la sacude y entonces usted va a notar ahí que en la bolsa ahí quedaron las mosquitas. Así es que cualquiera de esos dos métodos podemos utilizar para saber si está presente esa mosca. Esta es otra familia, la Agromyzidae. Aquí están los minadores. Hay dos grandes representantes, Agromyza y Liriomyza. Son los minadores. Y este es un ejemplo de un daño que ocasiona. Esta mina que vemos acá es donde el insecto, ahí, la larva del insecto ha ido caminando. Ella va comiendo a lo loco aquí, ¿verdad? Y a medida que va comiendo, va dejando nada más una telita de la epidermis superior y generalmente la epidermis inferior. Entonces, estos son como minas, por eso le llaman minador. Es una plaga que generalmente no es tan grave. Digo generalmente, pero eventualmente se puede convertir en grave. Usted de repente en un cultivo puede tener que este es el daño, la plaga que más problemas le está causando. Eso dependerá si ha hecho un uso abusivo de productos químicos. ¿Por qué? Porque si ha hecho un uso abusivo de productos químicos, ha matado todos los enemigos naturales de esta plaga y entonces la plaga se dispara. Eso quiere decir entonces que esta plaga está bien controlada por enemigos naturales, pero el uso indiscriminado de productos químicos hace que se dispare. Ahora hablaremos sobre la Antomidae, que se llama Delia antiqua y es la mosca de la cebolla.
También se le conoce como mosca de las flores. Se comen los tallos y eventualmente las raíces. Si de repente ve una mata de cebolla que está toda guanosa, toda marchita, abre el tallo y va a encontrar probablemente estas larvas. Se trataría de Delia antiqua, de la familia Antomidae. Y esta es otra, la Otitidae. En este caso nos estamos refiriendo generalmente a gramíneas y está un representante que se llama Eusexta, que es conocida como mosca de la selva, mosca cebra, quiero decir. Se le dice así porque vale las alas, pareciera que fueran una cebra, ¿verdad? Por eso se le llama así. Entonces ellas se van alimentando al interior de los granos. Aquínides. Estos son importantes porque son controladores biológicos. Se le conoce como moscas peludas. Observe usted que tienen un montón de pelos, por eso se llaman moscas peludas. Resulta que las larvas de estos son parasitoides y atacan, por ejemplo, a Spodoptera frugiperda, que es un lepidóptero conocido como cogollero. Los taquínides lo atacan. Pues bien, esas zonas que hemos estudiado son las familias de importancia agrícola, pero hay otras de importancia veterinaria. No me voy a detener mucho en esto porque en parasitología probablemente lo vean, pero en todo caso hablaremos un poquito. Este es el caso de la mosca doméstica. Aquí están viendo ustedes por las diferentes etapas que va pasando. Por ejemplo, cada hembra es capaz de poner 8.000 huevos de 1.2 milímetros de longitud. Cada hembra puede poner a gran cantidad de huevos. Por eso es que en aquellos meses de marzo, de abril, de mayo, más que todo de mayo, de junio, se destapa un mosquero, cosa seria. Miren a cuánto puede poner cada mosca. La tarda de 8 a 24 horas para ir transformándose ese huevo. De 4 a 8 días para eclosionar y comenzar a devorar todo lo que encuentra. Básicamente se hacen pupas y de un color rojo marrón y tienen unos 8 milímetros de longitud. Ya una vez concluido el proceso de metamorfosis, el adulto puede ya romper la pupa, salir, volar y aparearse. Y ahí está los días que se van desarrollando cada etapa hasta que se convierte en una mosca adulta. Y están todas las recomendaciones que ya las sabemos cuáles son, ¿verdad? Para evitar daños de esta mosca. Paliforide. Aquí hay unas que se llaman Cuclomyia omnivoras, que es el gusano barrenador del ganado. Es una mosca que coloca sus huevos en el ganado y esas larvas, cuando eclosionan los huevos, la larva comienza a comerse el músculo y causa serios daños en el ganado. La más famosa es Cuclomyia omnivoras. Y aquí están los sarcofágides. Son las moscas de la carne, debido a que sus larvas se desarrollan de la carroña o el estiércol, así que también en tejidos vivos de animales. Hay otra que pertenece a la familia Ostraidae que se llama Dermatomia hominis. Estas, mire cómo van dañando, por ejemplo, al ganado. No hay que confundir la dermatobia con el gusano barrenador. Afortunadamente, Cuclomyia omnivora ya no existe en el país, la lograron erradicar. La que sí existe bastante es Dermatomia hominis y causa un daño casi parecido al anterior. Y hace estas costras en el ganado y ahí se le nota, ¿no? Y están las larvas. Incluso al humano le puede afectar. Hay veces que las larvas se alojan en los humanos en el ojo. Aquí, por ejemplo, están operando y están sacándola del ojo, esta larva. Es muy peligrosa estas moscas. Ahora hablemos de algunas que tienen importancia médica. Bueno, aquí están los zancudos, porque nos pueden transmitir fiebre amarilla, chikungunya, zika, virus mayaro, en fin, tantas enfermedades. Uno de ellos es Aedes aegypti, que es el que están viendo ustedes. Aquí ven larvas y ven pupas que están en el agua. Aquí está Culex pipiens, este causa encefalitis japonesa, meningitis, urticaria, virus del Nilo Occidental, peligrosísimo. Está una pupa de ellos. Y el anófeles, este puede transmitir la malaria en humanos, y está la larva, está la pupa, y este es el insecto de Tolamo. Y podemos diferenciar entre las larvas de Aedes, de anófeles y Culex. Tienen sus diferencias.
También hay estos que se llaman jejenes. Son unos mosquitos bien chiquitos, súper chiquitos, pero son cosas serias. Son el puro diablo, como dicen, para picar, ¿verdad? Y atacan un montón, te desesperan. En la laguna Pastepeque tienes el detalle, ¿verdad? Pues si vas ya tipo, sí, los que vienen ahí lo saben, que es tipo 4:30 en adelante, de repente te llega una nube de estos simúlides, de estos jejenes, no te dejan en paz. Y pegan unas mordidas dolorosas. ¿Alguien ha tenido experiencia con picadura de jejenes? ¿Alguien que iba cerca de la laguna Pastepeque? ¿Algún comentario sobre picaduras de jejenes? ¿Alguien ha sentido esa picadura? Bueno, eh, perturban la actividad agrícola ganadera, va. Los trabajadores reducen su productividad. La gente que está trabajando, si los pican estos jejenes, entonces son afectados. Hay pérdida en la actividad turística. La gente se va a los lugares donde hay este tipo de animalitos y pueden transmitir parásitos. Ahora, hay familias de menor importancia entre los dípteros. Por ejemplo, los tipúlides. Estos tipúlides no son plagas ni nada de eso. No que lo estamos mencionando porque son bien bonitos, son bien grandes. Ahí lo está mostrando acá en la palma con los dedos para que vean el tamaño que estos tienen, que parecen zancudos, pero no lo son. Y se le ven los balancines o halterios. En su etapa larvaria son detritívoras, es decir, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ya en etapa adulta viven muy poco y no se alimentan. Viven 8 a 12 días y básicamente de adultos nada más andan viendo cómo se reproducen. Tenemos también las moscas soldados que son las Tetrunidae. Estos están en lugares húmedos, bajo las cortezas de los árboles, en excrementos de animales, materia orgánica en descomposición. Tampoco son plagas ni nada por el estilo. Y tenemos la drosófila, que es la mosca de la fruta o del vinagre. También le dicen mosquitas del vino o de la uva, mosca del bagazo. Hay una que se llama Drosophila melanogaster, que se usa bastante en estudios de genética, fisiología y otras más. Así que estas se usan en los laboratorios, pero no tienen mayor importancia. Son las moscas ladronas o asesinas, son depredadoras, familia Cílide, Terebidae, que tienen los mismos hábitos de este y se parecen, por cierto, bastante. Bien, entonces, hasta aquí llegamos con las familias del orden Dicter. Si no hay preguntas, vamos a pasar al orden Hymenoptera. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al orden Hymenoptera. Del orden Hymenoptera, lo que podemos decir es que aquí están todas las abejas, las avispas, las hormigas, los abejorros, todos esos forman parte del orden Hymenoptera. El aparato bucal de estos insectos hay variaciones, ¿verdad? En algunos casos son exclusivamente masticadores, cortadores, por ejemplo, no son popos en las hormigas, pero en otros casos, como en el de las abejas, es una mezcla entre masticador y lamedor. Las mandíbulas generalmente no desempeñan una función trófica, es decir, para alimentarse, sino que constituyen una herramienta de trabajo, por ejemplo, en el caso de las hormigas. Sirven para cortar los pedacitos de hojas. En algunos casos, las mandíbulas producen un alargamiento de las glosas y forman una especie de lengua. Este es el caso, por ejemplo, de las abejas. Metamorfosis completa significa que son holometábolos. Es un orden que se subdivide en apócrita y en sinfita. Es decir, este es su orden apócrita y su orden sinfita. Su orden apócrita a su vez se divide en la división aquelata y en la división terebrante. Y estamos entonces por hablar en este momento de cada uno de estos órdenes, tanto del sinfita como del apócrita. Recuerde usted que estos son los subórdenes, el apócrita y el sinfita. El apócrita se divide en aquelata y en terebrante. Pues bien, estos subórdenes, sinfita y apócrita, se pueden diferenciar fácilmente. En esta imagen usted podrá ver que aquí se nota una cintura y aquí no presenta cintura. Entonces esto nos permite diferenciar lo que es el que es sinfita y el que es apócrita. Vea que este no tiene cintura, entonces es sinfita. Significa entonces que este que está acá es sinfita
Y este, como tiene cintura, es apócrito. Bien, estos sinfitas son menos evolucionados. Son de los himenópteros menos evolucionados porque no están organizados en sociedad, no están organizados socialmente, es decir, no hay reina, no hay obreros ni nada de eso. Pero hay uno que es bien importante porque es problema en los bosques de pino, que pertenece a la familia Siricidae y se llama Sirix noctilio. Le dicen avispa barrenadora de los pinos. Esta es una plaga, una de las pocas plagas que hay en himenópteros. Himenópteros son pocas las plagas. Ahora hablaremos sobre Apócrita, el suborden Apócrita, que se caracteriza por presentar cintura. Aquí están la gran mayoría de los himenópteros. Presentan a abdomen con proclodeo y pecíolo, por eso se forma, es bien diferente este abdomen al del anterior. Su ovipositor es estiliforme, no es aserrado. Presentan larvas ápodas, es decir, sin patas, también conocidas como vermiformes. Estos ya son más evolucionados porque están organizados socialmente. Y tenemos la división acuelata y terebrante. Son las divisiones que tenemos acá, la acuelata y la terebrante. La acuelata, en este caso, se caracterizan porque su ovipositor emerge del ápice abdominal y no presenta apéndices. Algunas cuantas son de vida social. Los adultos poseen aguijón conectado a glándulas de veneno. Sin embargo, eso no quiere decir que todas puedan picar. Es que algunas simplemente no lo hacen. Y la familia más importante son las formícidas. Aquí encontramos hormigas y zompopos. Y ya sabemos los zompopos, los daños que nos causan en la agricultura, que son muy graves. Y en el caso de las hormigas, muchas de ellas están asociadas con homópteros, particularmente con pulgones o con piojos harinosos, ya que ellos les dan miel y a cambio las hormigas los protegen. En el caso de la formicida, el primer segmento de la antena se conoce como escapo y está alargado, y la cabeza es prognata. Como están organizados socialmente, tienen castas de obreras que no tienen alas, y además presentan una glándula en el tórax que es bien importante, pues que secretan sustancias que presentan actividad en contra de las bacterias, o sea, antibacterial y antimicótica, es decir, en contra de los hongos. Entonces, esa glándula se llama glándula metapleural. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tendrán estas glándulas? ¿Por qué se ven en la necesidad de secretar sustancias con actividad antibacterial y antimicótica? Bueno, lo que sucede es que los zompopos, la forma de alimentarse consiste en que cortan hojas, las llevan a la zompopera y esas hojas se llenan de hongos, pero no cualquier hongo. Ya los zompopos saben qué tipo de hongo es el que ellos consumen. Ahora, resulta que ese hongo es atacado por otro hongo o es atacado por bacterias. Entonces, estos zompopos tienen en sus glándulas unas sustancias que tienen actividad antibacterial y actividad antimicótica. Entonces quiere decir que estos animalitos son bastante ingenieros agrónomos. Les gusta la ingeniería agronómica. Imagínense, van, cortan los pedacitos de hoja, los llevan a la zompopera, los ubican en lugares que se conocen como jardineras, ahí los ponen, ahí se empiezan a desarrollar los hongos, pero ellos les dan mantenimiento a esas parcelitas que tienen ahí adentro. Les andan aplicando sustancias antibacteriales y sustancias antifúngicas, antimicóticas contra los hongos. Así es que cuando usted vea a los zompopos, piense que ellos conocen bastante de ingeniería agronómica, tienen esas habilidades. En cuanto a su forma, tienen pecíolo y en algunos casos tienen pospecíolo. Ya lo vamos a ver en una imagen cómo son. Bien, aquí, aquí no le vemos pecíolo ni pospecíolo, es una hormiga común y corriente. Ojos, patas, aguijón, mandíbulas y antenas. Pero en este caso sí, le vemos el pecíolo y le vemos el pospecíolo. Vean, son estas como protuberancias que se ven acá.
este es el pecíolo y este es el postpecíolo. Como su tipo de vida es, su ciclo de vida es holometablo, entonces tenemos pues, perdón, tenemos, no sé por qué aparece acá, aparecen huevos, larvas, pupas, y de las pupas se pueden formar obreras, machos y hembras. Quiero que vean este video corto. Ya lo vamos a esperar el video. Las hormigas cortadoras de hojas son insectos sociales que habitan en complejos hormigueros. Representadas por el género TAN, forman parte de los ecosistemas de las selvas pluviales y su comportamiento resulta especialmente interesante por la manera como obtienen su alimento. Con la ayuda de sus poderosas mandíbulas, cortan fragmentos de hojas que luego son transportados hasta el hormiguero. Una sola colonia de estas hormigas puede cortar y transportar hasta su nido alrededor de 60 kilos de hojas en una hora. En el nido subterráneo, esta materia vegetal debidamente triturada con las mandíbulas y regada con el líquido fecal forma una pasta que sirve como sustrato para el cultivo de unos hongos que constituyen el alimento de las larvas y las hormigas adultas. Un determinado día, cálido y con la humedad ambiental adecuada, salen del nido los individuos reproductores de ambos sexos. Todos son alados. Cada hembra, fecundada, busca el lugar apropiado para instalar un nuevo nido. Se desprende de las alas e inicia la excavación de los túneles. Con la ayuda de los apéndices bucales y las patas, extrae las partículas de tierra necesarias para construir las galerías y las cámaras del nido. Preparada ya la cámara donde pasará toda su vida aislada del resto de la colonia, la reina regurgita hongos que había ingerido anteriormente y los amasa con la saliva. Sobre dicha masa, empleando las mandíbulas y las patas, dispone cuidadosamente los huevos que van saliendo de su hinchado abdomen. Las hormigas obreras que salen de los huevos depositados forman parte del nuevo hormiguero y son las encargadas de cuidar de la prole. Estas obreras son todas hembras, aunque sin órganos reproductores. Cultivan los hongos que alimentan a la colonia, atienden a su reina, transportan los huevos a las cámaras de incubación, alimentan a las larvas y cuidan de las pupas, que son las larvas que ya han experimentado la metamorfosis y presentan un aspecto muy parecido al de la hormiga.
Bien, lo que estoy viendo ahí es cómo funciona la cuestión de los zompopos. Vieron ahí de que la hembra ha sido fecundada. Entonces, esta hembra en realidad son como las princesas que están en una zompopera. En su momento ellas desarrollan alas y los machos, pues con los zánganos también desarrollan alas. Son los famosos zompopos de mayo. Esos zompopos de mayo son los mismos zompopos que nos atacan las plantas. Son los mismos, solamente que ellos son reproductores. Son machos y son hembras reproductoras. Cuando una hembra ya ha sido fecundada, ella va a formar su propia colonia. Entonces ella abre un hoyo, se quita las alas, abre un hoyo y ahí hace galerías y empieza a regurgitar sus hongos que ella llevaba en el intestino. Y entonces empieza a llenar la colonia de esos hongos porque va a poner huevos. Cuando esos huevos eclosionen, lo que van a nacer, en primer lugar, van a ser obreras. Las obreras ya van a tener que comer, ya van a tener hongos que la madre llevó al principio. Pero estas obreras van a tener que ir a trabajar y conseguir hojas. Y esas hojas se van a llenar de esos hongos para que se sigan reproduciendo más hongos. Pero estas obreras también van a actuar como ingenieros agrónomos. Van a andar aplicando sustancias antimicóticas y antimicrobianas para que no se les llene el cultivo, para que no se les lleve, no se les arruine el cultivo. Así es como viven estos insectos, así es como se desarrollan. Ahora hablaremos sobre los véspides. Aquí están las avispas. Caracterizan las avispas por el tipo de nido que fabrican. Los hay vegetales que se llaman cartoneras, los hay de barrio, entonces serán alfareras, y los hay en maderas, troncos, árboles, etc. Ya veremos unas imágenes. Las avispas son predadoras, se alimentan de otros insectos. Las adultas les gusta el néctar, los frutos maduros y les encanta la miel. Estos son los diferentes tipos de nidos que ellas fabrican. Estas no te producen miel, que son depredadoras, y los adultos se alimentan de néctar, de miel. Estos son los diferentes tipos de nidos que ellas hacen. Tenemos ejemplos de avispas. Este es bien común, se llama Polibia, es una gran depredadora. Por otra parte, existe otra familia que se llama Ápide. Aquí están las abejas. Entonces, avispas y abejas pertenecen a familias diferentes. Las avispas a la véspide y las abejas a la ápide. Son muy importantes para la polinización de las flores. Estas viven en sociedad. Sus colonias son las más organizadas. Se consideran que son de los insectos, son mejor dicho, los insectos más evolucionados. En cada colonia hay una abeja que actúa como reina o madre. También hay obreras y hay zánganos. Hay tres grupos principales en esta familia. Las abejas que no tienen aguijón, que se conocen como meliponas y trigonas, no sé cómo es que le llaman, unas negritas. Esas son las abejas sin aguijón. También están los abejorros, que son más grandotes, son los bombos, y las melíferas, que son las abejas que producen miel, la apis melífera. Y el nombre de la melífera de miel. Miren este tema. ¿Cómo saben las abejas cuál es su trabajo? Veamos el video.
Bueno, ahí acabamos de ver un montón de trabajo que le toca hacer a la obrera, ¿verdad? Prácticamente le toca hacer hasta de sepulturera. Es bien complejo esto de las abejas. Ustedes van a ver más sobre abejas cuando lleven una materia que se llama especies menores. Eh, Otro tipo de mosca pertenece a la familia Ephesidae. Estas, Lick, disculpe que lo interrumpa. dígame, A las 10 llevamos clases. a las 10 este día. ¿Quién hasta las 11 que Sí, termina esta? no, hasta las 10. Vaya, déme un ratito que ya voy a terminar. Pídanle permiso al profesor, por favor. Ya vamos a terminar. Si no, no terminamos ahora. Y necesito terminar esto unos 5 minutos más. Ya vamos a terminar. Permítanme, ya casi estamos en lo último. Son 34, ya casi terminamos. Unos 5 minutos, espera el permiso al profesor. Bueno, les decía que estas suelen anidar en el suelo, ya sea que tiene que ser arenoso, ¿va? Para que puedan colocar los huevitos. Puede poner varias larvas inmovilizadas de mariposas para que las coman. Es decir, estas se alimentan de otros insectos y allí depositan sus huevos. Los adultos, por su parte, se alimentan de néctar de flores durante el día y la noche pasan en reposo, ¿va? Ya sea pegada a los tallos de las plantas con sus mandíbulas. Les dicen avispa cintura de hilo porque miren la cintura bien delgadita, por eso se les llama avispa cintura de hilo. Otra es la pompílide, que son cazadoras de arañas. Aquí están, mire, comiéndose una araña. Y son bien peligrosas, les dicen ahorcadoras, porque si nos atacan a los humanos, se nos tapa las vías respiratorias y escapamos a ahogarnos. Está la mutílide, que son hormigas de felpa. Estas son bien peligrosas. En Occidente les dicen arrancacebo, algunos les dicen matabaca. Miren el nombre. Su picadura es bien dolorosa. Los adultos se alimentan de néctar de flores. ¿Va? Las larvas son fundamentalmente ectoparasitoides de abejas y avispas. También atacan díptera, coleóptera, lepidóptera, blastodea. Esos también los atacan. En la división telebrante encontramos también conocida como división parasítica o serie parasítica. En este caso, el ovipositor está adaptado para poder colocar huevos sobre otros organismos. Las larvas entonces son parasitoides de otros insectos o viven en agallas de plantas. Encontramos, por ejemplo, la familia Ichneumonidae. Estos son parasitoides de algunos insectos, como por ejemplo Lepidoptera, Coleóptera o Díptera. Mire, esta es una hembra, mire el opositor bien largo, este es un macho. Veamos un ratito esto que dura un par de segundos. ¿Sabe qué anda haciendo esa mosca allí? Este himenóptero aquí, quiero decir, anda buscando en una madera donde detecta que esté una larva. Y si la encuentra, va a introducir el aguijón. Imagínense, es capaz de introducir el aguijón a través de la madera. Entonces, bastante interesante. Esto lo captó un estudiante que llevaba entomología en su tiempo. Bueno, el abracónides son unos parasitoides. Aquí estos pueden ser ento o endoparasitoides. Tienen un opositor corto, más o menos largo. Aquí encontramos Apis colimoni, que parasita el pulgón verde de los cereales, que se llama Esichaphis granium. Opius parasita la mosca de los frutos. Y Imbracon tucumanus parasita de Atraeas acharales. Miren, aquí está parasitando a un pulgón. Ahí le va a colocar los huevos y los huevos van a eclosionar y se van a comer a ese pulgón. La Chassidodea es la familia más importante para el control biológico. Aquí encontramos Trichograma. Trichograma parasita huevos de mosca blanca. La mosca blanca es chiquita. Y miren que comparamos esta avispita con ese huevo. Imagínense cómo son de súper chiquitas estas avispitas. Se llaman Trichograma. Hay varias, está Lebanese, Dendrolines, Petosium, etc. Son bastante controladas para el control de plagas, principalmente contra el lepidóptero. Esto lo van a ver después mejor ustedes porque van para clase, me dicen. Bueno, ahí le dicen al profesor si les pregunta por qué llegan tarde, que estaban en clase conmigo y quería terminar la clase ahora porque ya nos vamos retrasando. Entonces, les agradezco su atención. Solo nos retrasamos 7 minutos. Nos vemos entonces el lunes de examen de corto de Lepidóptera. Finalizamos aquí entonces. Buen día, Lick. Buen día. Juraba que este día terminaba a las 11. Ya voy a revisar mi horario.
de Lepidoptera